En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de nuestra declaración doctrinal, que es la tercera lección dentro de este nivel de discipulado que tiene que ver con membresía de la iglesia. Y vamos a pasar rápidamente por las doctrinas más principales, importantes, a que nosotros podemos extraer de las escrituras. Quisiera que tengan en cuenta de que cada doctrina puede tener sus propias subdivisiones. No necesariamente es un poco complicado poder resumir en un párrafo de 5 o 6 líneas toda una doctrina expresada en las escrituras, en la palabra de Dios, pero ah, he intentado colocarlo así, como una declaración, por eso se llama declaración, que es como una síntesis de cada doctrina, y obviamente que éstas se pueden desarrollar mucho más, ¿no? Pero hay algunas doctrinas que se subdividen, por ejemplo, la doctrina de los ángeles o angeleología. Esta doctrina, algunos lo dividen en ángeles buenos, ángeles caídos, o Satanás, etcétera, ¿no? Hay algunos que incluyen también otras doctrinas dentro de las doctrinas consideradas como doctrinas básicas, fundamentales, esenciales. Hay algunas que incluyen la doctrina del infierno, por ejemplo, ¿no? Am, pero en esta oportunidad no está incluido, pero no significa que no pueda ser incluido. Entonces, acá vamos a encontrar algunas de estas doctrinas más básicas, fundamentales, comunes que existen en toda declaración doctrinal de una iglesia local o de una institución cristiana, de una declaración de fe, artículos de fe, etcétera. Lo vamos a encontrar aquí como algo primordial. Recuerde una vez más que esto depende de cada iglesia local. Cada iglesia local establece su propia declaración doctrinal, basada en sus propias convicciones bíblicas, históricas, teológicas, escriturales, que puede sacar como exégesis de las escrituras. Así que aquí una vez más, a modo de introducción, ser miembro activo de la Iglesia Bautista El Alfarero implica poder comprometerte ante Dios y ante la Iglesia a estar de acuerdo con la declaración doctrinal de nuestra Iglesia. Así que vamos a aprender juntos qué nos enseña la palabra de Dios con relación a nuestra declaración doctrinal, y pon esto en tu corazón. Lo que se espera es que cada uno como miembro de la iglesia esté de acuerdo con la declaración doctrinal, y de acuerdo no solamente por compromiso, sino de acuerdo por convicción. ¿En qué sentido? No deseamos que uno simplemente acepte a una doctrina X que no está de acuerdo, y de pronto en un futuro esta persona empiece a enseñar su convicción, a cizañar con su doctrina, a, a sembrar en los hermanos división doctrinal, teológica, etcétera. No deseamos, sino que por tal razón, si vas a ser parte de nuestra iglesia, entonces deseamos que estés de acuerdo. Y aunque puede existir algunas dudas aún, algunas diferencias, debes estar dispuesto a poder someterte a nuestra declaración doctrinal mientras seas miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esto es una unidad de la iglesia, que todos estemos pensando en lo mismo, creyendo lo mismo, convencidos de lo mismo. Am, Fuera de eso, todo lo demás se puede conversar y se puede eh, estudiar, concluir en un estudio más profundo de alguna duda que tengas respecto a algún aspecto de alguna doctrina. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las escrituras, o conocido como bibliología, ¿no? Ese es el término técnico ahí que recibe esta doctrina, es bibliología, ¿no? Logía es estudio de, y biblio, obviamente Biblia. Entonces, las escrituras significa el estudio de la Biblia, ¿no? El estudio de la Biblia. Entonces, esta es una de las primeras doctrinas. Y vamos a ver aquí
algunos aspectos de esta declaración doctrinal de las Escrituras. Dice, am, creemos que toda la Escritura, es decir, los 66 libros de la Biblia, fue inspirado de forma plena por Dios. Cuando decimos plena, se refiere a la totalidad de las escrituras. Creemos que toda la escritura fue inspirada, ¿no? Por Dios, no solamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no solo una sección del Antiguo Testamento, ni tampoco solo una sección del Nuevo Testamento, sino que ha sido inspirada de forma plena, es decir, la totalidad de las escrituras. Ahora, esto también lo conocemos como la inspiración plenaria de las escrituras, ¿no? Teológicamente, si quieres ponerlo así, se conoce como la inspiración plenaria de las escrituras. Esto se refiere con esta primera expresión. Ahora sigue diciendo el texto, y que por lo tanto no tiene errores, ¿no? Por lo tanto no tiene errores. Esto también recibe un nombre técnico o un nombre teológico que tiene que ver con la inerrancia de las escrituras, ¿no? La inerrancia de las escrituras. Así que am, nosotros consideramos esto, que Dios inspiró las escrituras en su totalidad y que siendo Dios el autor de las escrituras no contienen errores, ¿no? No contienen errores. Ahora, también dice aquí la declaración en esta doctrina, y que los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, siendo que Dios inspiró y preservó la escritura, creemos que ella es nuestra autoridad final y la consideramos como nuestra única regla de fe y de práctica. Esto se conoce como la autoridad de las escrituras. Dios lo inspiró en su totalidad. La Biblia no tiene ningún error, y por lo tanto la Biblia tiene autoridad, ¿no? Entonces, todo esto en cuanto a la declaración de las escrituras o bibliología. ¿Alguna pregunta aquí en esta doctrina? Por mi parte está claro, pastor. Todo claro, todo bien. No, no necesariamente estoy preguntando si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero todo bien. Sí, Todo muy bien, todo claro. claro, no hay problema, no hay problema. Ok. Pasamos a la siguiente doctrina. La siguiente doctrina se le conoce como teología propia, ¿no? Teología propia. Que una vez más, logía, estudio, teo, Dios, el estudio de Dios, ¿no? De Dios en sí mismo, por eso es que es teología propia, como dice el texto allí. Entonces, dice ahí la declaración. Creemos en un solo Dios que es espíritu, es manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la naturaleza de Dios, ¿no? O la esencia de Dios. Creemos en un solo Dios, que es espíritu, Dios es espíritu, ¿no? Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Am, pero ese Dios está manifestado en tres personas distintas. Esto se conoce como la Trinidad de Dios, ¿no? O también otro término que se usa aquí es el trinitarismo, ¿no? Trinitarismo. Ahora, esto es importante poder conocer, entender, porque hoy en día existen muchas iglesias, doctrinas, sectas que han tergiversado. Algunos no consideran, no creen en la Trinidad de Dios. Algunos consideran a Jesús como el Hijo de Dios, pero no necesariamente como Dios. Sin embargo, nosotros creemos que es un solo Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios trino, ¿no? Como dice allí, iguales en su naturaleza o esencia, esto se conoce como la esencia de Dios,
pero distintas en sus funciones. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, el Espíritu Santo tiene otra función. Por ejemplo, en la salvación, la Trinidad está inmersa, cada quien cumpliendo su respectiva función. Dios como el autor de la salvación, el que elaboró el plan de la salvación, Jesús como la provisión de la salvación, ¿no? El propicio o la propiciación de la salvación y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Entonces, cada quien tiene su respectiva función dentro de la Trinidad en sí, ¿no? Ahora, Dios es digno, ¿no? Dios es digno, como vamos a ver aquí en esta segunda parte, es digno de nuestra adoración y obediencia y a quien debemos glorificar, ¿no? Y esto se conoce como la doxología de Dios, ¿no? La doxología de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada declaración que se hace, cada oración declaratoria que se hace dentro de una doctrina, normalmente está acompañada de uno o más pasajes bíblicos, ¿no? Y debería ser así, ¿no? Debería estar acompañado de uno o más pasajes bíblicos. Ahora la pregunta es, ah, ¿qué doctrina debería ser primero? ¿La doctrina de bibliología o la doctrina de teología propia? En la lista de doctrinas encontramos bibliología, teología propia, cristología, Espíritu Santo, neumatología, angeliología, amarteología, antropología, soteriología, etcétera. Pero ¿qué doctrina debería ser estudiada primero o debería ser primera en el orden? Si queremos establecerle un orden ahí de doctrinas, ¿qué piensan? Quizás, tal vez, pastor, este podría ser teología propia. Teología propia, es decir, el estudio de Dios. Sí, La pregunta es, ¿dónde estudio a Dios? En la Biblia, En la Biblia. Entonces, ¿cuál debería ser primero? la Biblia. En la Biblia. Entonces, si la Biblia fuera primero, ¿quién fue el autor de la Biblia? Entonces, estamos entrando al juego de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Ajá. Solamente para compartirles, hay hay ciertas diferencias. Algunos consideran que teología propia debería ser primero porque Dios es el autor de todas las cosas, y uno puede conocer a Dios aún fuera de la Biblia, ¿no? En la creación, en nuestro entorno, al ver las cosas que Dios ha creado, visibles e invisibles. Nadie tiene excusa aunque no tenga la escritura, ¿no? Otros consideran que es primero la escritura, primero la bibliología, en el cual nosotros podamos conocer a Dios y de Dios, su voluntad, etcétera. Pero no es un tema de discusión en el sentido de que el estudio de cualquiera de estas dos doctrinas, en primer lugar, no determina si una persona es salva o no es salva, así que sería una discusión vana am, poder entrar a este detalle de afirmar cuál debería ser primero o no. Lo importante es que sí sea considerada, que sí sea observada ambas doctrinas, tanto de teología propia como también de bibliología, ¿no? Ahora pasamos a la otra doctrina, que es la doctrina de Cristología. Cristología. Y aquí en esta doctrina, Cristología, logía, estudio de Cristo, ¿no? Creemos que el Señor Jesús fue concebido o engendrado por el Espíritu Santo y fue nacido de María, quien fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Ustedes creen en la Virgen María? que fue la madre de Jesús y Claro. ¿Y que fue virgen? también.
Sí, creemos que María fue virgen, pero como dice la expresión aquí, hasta el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús Ujú. fue concebido, fue engendrado por el Espíritu Santo, fue nacido de María, quien fue virgen hasta el nacimiento del Señor Jesús. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Con Está otras comiendo poquito arroz, sí. iglesias o religiones, etcétera. Comiendo charaditas. Entonces, y aquí viene la diferencia en ese aspecto, ¿no? De que mientras otros consideran aún hasta hoy a María como virgen, a nosotros sí creemos que ella fue virgen hasta la concepción del Señor Jesús. Justamente esta verdad teológicamente se la conoce como la concepción virginal de Jesús, ¿no? Porque Jesús fue concebido virginalmente, en ese sentido, María siendo virgen hasta que fue dado a luz. Y sabemos también posteriormente que Jesús tuvo más hermanos, entre otras cosas, ¿no? Am, También podemos afirmar que siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre, ¿no? Recuerdan Filipenses 2 cuando dice, se despojó, ¿no? No estimando ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, ¿no? De siervo, ¿no? A esto teológicamente se le conoce como la kenosis de Cristo, ¿no? Es un término teológico. Se le conoce así, como la kenosis de Cristo, el hecho de que Dios se haya despojado de su gloria. Ojo que cuando hablamos de el despojamiento de su gloria, eso no significa que Jesús se despojó de su divinidad. ¿Se entiende? Ah, Jesús siguió siendo hombre, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios. Am, Sigue diciendo el párrafo ahí, quien también fue tentado en todo, pero que no conoció pecado, ¿no? No conoció pecado. Esto se conoce como la impecabilidad del Señor Jesús, ¿no? Sabemos que Él se hizo hombre, fue 100% hombre y fue tentado en todo, pero, pero no pecó. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en que Jesús no pecó? Así es, sí, pastor. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús pudo pecar o no pudo pecar? ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿Pudo pecar o no pudo pecar? Ahora, eso solamente son tres tentaciones, pero dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Pero pudo haber pecado o no pudo haber pecado? Yo creería que no, porque, bueno, él sabía, bueno, Jesús sabía cómo responder, ¿no? De hecho dice, escrito está, ya estaba, conocía de la palabra de Dios y creo que, no, también como sabemos, ¿no? Era a la vez 100% hombre, pero también 100% Dios. Ujú. Y la respuesta es correcta. Aunque Jesús fue tentado en todo, no pecó, pero tampoco pudo, porque eso deja una posibilidad de que Jesús hubiese pecado, ¿no? O hubiese podido pecar, pero nosotros creemos firmemente en la impecabilidad del Señor Jesús. Como bien lo dices, el Señor Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Eso se conoce como la unión hipostática de Cristo, ¿no? Ese es el término teológico ahí, la unión hipostática de Cristo. Significa que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Ahora sigue diciendo allí, fue Él quien en su cuerpo, al morir, llevó nuestros pecados y que fue sepultado y que ha resucitado y resucitado al tercer día. Esto se conoce como el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? O del Señor Jesús, o también se conoce como el Evangelio del Señor Jesús.
El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿no? Y por último dice, siendo así la propiciación perfecta por nuestros pecados. Y esto se conoce como la propiciación de Jesús, ¿no? La propiciación de Jesús. Ahora, el último párrafo en esta declaración es, dice el texto, y desde allí volverá a, perdón, ahí decía, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, que se conoce como la morada de Jesús, y desde allí volverá otra vez al mundo de forma inminente, ¿no? Inminente significa en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento volverá para reinar, ¿no? Esto se conoce como el retorno inminente del Señor Jesús, ¿no? Retorno inminente. Ahora, luego pasamos a la cuarta doctrina. La cuarta doctrina es la doctrina de neumatología. Logía, estudio de neuma. ¿A qué le suena neuma? Escuchado en el hospital. Ya, y tal. Neumólogo, neumonía, neumático, ¿no es cierto? Y si hay algo que vincula todas estas palabras que acabamos de mencionar, tiene que ver con aire, viento, respiración, neumología, neumología, neumólogo tiene que ver con las enfermedades respiratorias, ¿no? O los pulmones, aquello que respira, ¿no? Neumático tiene que ver con aquello que es aire, viento dentro de el caucho, ¿no? Entonces, neumatología tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Aquí dice en la declaración, creemos que el Espíritu Santo ah, es una de las personas de la Trinidad y que es verdadero Dios morando en la vida del creyente. Esto se conoce como la morada del Espíritu Santo, ¿no? Es Él quien convence al inconverso de pecado, de justicia y de juicio, añadiéndolo así al cuerpo de Cristo, ¿no? Añadiéndolo así al cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver varias cositas aquí como por ejemplo, la obra del Espíritu Santo, esto se le conoce como la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ahora también lo sella consigo mismo, el Espíritu Santo es el sello, no es quien sella, ¿no? Eso es el sello del Espíritu Santo y llenándolo, también dice esto, se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es a quien Dios ha provisto, ¿no? Como esa persona suficiente en la vida del creyente para poder cumplir con la misión de poder ser testigos de Cristo, ¿no? Y como dice esta última parte de esta doctrina aquí, y que también da dones, ¿no? Que también da dones ah, de servicio al creyente. Entonces es el Espíritu Santo quien reparte dones. Si una persona es creyente en Cristo, por lo menos debería tener un don, ¿no? Por lo menos. Hay algunas personas que tienen más dones. Ahora, cuando hablamos de dones, estamos hablando de dones espirituales, no de habilidades o talentos, ¿no? Porque hay algunos que pueden decir, mi don es la cocina. No, tu habilidad, tu talento puede ser la cocina. Pero cuando hablamos de don, estamos hablando de dones espirituales, exhortación, enseñanza, pastorado, evangelismo, etcétera, ¿no? Dones espirituales. Dice, pero los dones de señales, es decir, el don de lenguas, el don de milagros, el don de echar fuera demonios, el don de sanidad, era para la época de los apóstoles, porque los judíos eran quienes pedían señales y que cesaron con el fin de los apóstoles, ¿no? Entonces creemos que en la actualidad ya no existe el don de lenguas o el don de milagros o el don de echar fuera demonios o el don de sanidades.
¿no? Actualmente ya no existen, aunque algunos lo proclaman y lo anuncian y lo practican y lo ejecutan, etcétera, ¿no? Muy bien, otra doctrina que tenemos es la doctrina de angeleología, ¿no? O el estudio de los ángeles, el estudio de los ángeles. En este aspecto o en esta doctrina, creemos que los ángeles son seres espirituales que han sido creados por Dios. Esto se conoce como la naturaleza de los ángeles. Ellos han sido creados, son criaturas. Ellos no han existido desde la eternidad pasada, ¿no? No han existido desde la eternidad pasada. Han sido creados por Dios, que también no son procreables, es decir, no se reproducen, no se pueden crear más ángeles de lo que Dios creó en su respectivo momento, ¿no? Am, entonces los ángeles son no procreables, ¿no? No procreables. Esto se conoce como la procreabilidad de los ángeles. ¿Cuántos ángeles existen? ¿Cuántos ángeles existen? Muchos, miles. Bueno, buena, buena. La Biblia dice que hay millones, legiones de ángeles, ¿no? Eso es un número grandísimo que solo el Señor lo sabe. Nosotros no sabemos con exactitud y no podemos decir 8 billones, 7 billones, 5 billones, pero son millones de ángeles, ¿no? Ah, que la palabra de Dios menciona, por lo menos, ¿no? Entonces, sigue diciendo aquí el párrafo, y que han sido creados para adorar a Dios, ¿no? Han sido creados para adorar a Dios. Es decir, los ángeles cumplen un propósito. Los ángeles tienen una razón en su existencia. Dice el siguiente párrafo, ellos son mayores en capacidad que los hombres, pero inferiores a Dios, inferiores. Y esto se conoce como la capacidad de los ángeles. Ellos nunca van a llegar a ser como Dios o igual a Dios, aunque sabemos de alguien que quiso ser igual a Dios y lo que le ocurrió, lo que le pasó, ¿no es cierto? Los ángeles sirven, ministran y guardan a los creyentes, y esto tiene que ver con la función de los ángeles, ¿no? Ahora, así como hay ángeles buenos, también existen ángeles malos o conocidos también como ángeles caídos, ¿no? Como ángeles caídos. Por eso creemos que Satanás es un ángel creado por Dios. Y esto se conoce como la creación angelical. Pero Satanás en su orgullo pecó, se rebeló contra Dios y a partir de ahí ocurrió lo que conocemos como la caída de los ángeles malos, ¿no? Y sus siervos, los demonios, también son ángeles creados por Dios. Ellos están en contra de Dios y su pueblo. Y esto se conoce como la oposición de los ángeles malos. Y sabemos que en el futuro ellos un día serán derrotados, serán castigados eternamente, ¿no? Y eso se conoce como el destino final de los ángeles de Satanás y de sus demonios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta esta doctrina? Hemos pasado por varias. ¿Todo claro? Sí, pastor, todo muy claro. Ok. Pasamos a la siguiente doctrina, que es antropología. Antropos, hombre, logía, el estudio del hombre, dice el texto, ¿no? Entonces, en esta declaración doctrinal de esta doctrina, creemos que el hombre fue creado por Dios y fue creado de una manera santa, sin pecado. Fue creado a su imagen, ¿no? Fue creado para estar en una perfecta comunión con Él.
esto ya sabemos, es la creación original del hombre, ¿no? Fue creada de esta manera. Sin embargo, voluntariamente el hombre decidió desobedecer y pecar contra Dios, ¿no? Y eso hizo que el hombre recibiera su castigo por causa de su pecado. Y esto se conoce como la caída del hombre, ¿no? La caída del hombre. A raíz de su pecado, ah, a raíz de su pecado, ahora todo hombre nace pecador, ¿no? Y la condenación ha pasado a toda la humanidad, quienes toda la humanidad son pecadores por naturaleza y por conducta, ¿no? Y esto teológicamente se conoce como la naturaleza heredada del hombre, ¿no? La naturaleza heredada del hombre. Entonces, esa es la condición del hombre. Pecador, es pecador, está separado de Dios por causa de su pecado, ¿no? Por eso es que Dios ha provisto de la salvación, y esa es la siguiente doctrina que tiene que ver con soteriología. Soterio, salvación, logía, estudio de la salvación. En esta doctrina creemos que a pesar del pecado del hombre, este puede ser salvo únicamente por la gracia de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con la gracia de Dios para salvación, ¿no? Para salvación. Y también puede ser salvo por la gracia de Dios, pero a través o por medio de el arrepentimiento de sus pecados y de su fe en la persona, sangre, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio. El hombre necesita depositar su fe en el Evangelio que describe primero los Corintios 15 3 y 4, y por medio de creer y depositar su fe en el Evangelio, esta persona puede ser salva, ¿no? De esta manera, Dios realiza lo que se considera como un nuevo nacimiento en la vida de esta persona, ¿no? De forma instantánea. Deposita su fe, automáticamente ocurre el nuevo nacimiento. Y vamos a decir, el momento de la salvación trae consigo mismo un pack completo, ¿no? Nace de nuevo, es justificado, es sellado, es adoptado. Varias cosas ocurren allí, ¿no? Es justificado por medio de su fe, entonces se conoce como la justificación. También es adoptado, teológicamente habla de la adopción y es hecho una nueva criatura, ¿no? Con el propósito de dar la gloria a Dios, servir a Dios, ¿no? Así que, como dice Juan capítulo 10, la salvación está segura en Cristo y en Dios, ¿no? La salvación no se pierde. ¿Recuerdan que estudiamos esto? La salvación no se pierde, ¿no? Y esto se conoce como la seguridad de la salvación. Ahora, pasamos a esta otra doctrina. Es la penúltima doctrina y tiene que ver con la eclesiología, ¿no? Eclesiología. Am, Creemos en la iglesia universal o invisible. ¿Recuerdan esto? Cuando estudiamos acerca de la iglesia, en el discipulado anterior, discipulado uno, hablamos de que eh, hablamos primero de la creación de la iglesia, cómo se inició, hablamos de la iglesia universal y luego de la iglesia local, ¿no? Y nosotros decimos que creemos en la iglesia universal o invisible. Recuerden que la iglesia universal o invisible está conformado por todos aquellos creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto, ¿no? Todos ellos pertenecen a la iglesia universal. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, creemos en la iglesia local o visible, que está formado por un grupo de creyentes en Cristo y que están organizados en un determinado lugar con el fin de adorar a Dios, edificarse y proclamar el Evangelio. Para nosotros, aunque la iglesia universal existe, el énfasis mayor, más grande, prioritario, la manera de cómo Dios está obrando hoy en día para cumplir sus propósitos
es a través de la iglesia local, ¿no? De la iglesia local. Ahora, la iglesia local es autónoma, ¿no? La iglesia local no es jerárquica, no está gobernada por medio de un presbiterio o de un cuerpo gobernante, no, la iglesia local es autónoma y se somete al gobierno congregacional, ¿no? Congregacional. Mm, Aquí puede ser una vez más que en algunas iglesias hay alguna diferencia, ¿no? En algunas iglesias, por más que sea iglesia evangélica, bautista, independiente, fundamental, lo que sea, en algunos casos puede existir de que el gobierno sea dirigido por el pastor, ¿no? Y lo que el pastor dice se hace, lo que el pastor manda se ejecuta, lo que el pastor administra, distribuye, etcétera, todo se hace, ¿no? Ese es un gobierno teocrático. Pero, sin embargo, nosotros como iglesia creemos en el gobierno congregacional, ¿no? Ah, Ahora, esto se conoce como la autonomía de la iglesia local y el gobierno de la iglesia local. También creemos que tiene dos diáconos, perdón, dos oficios o oficiales, pastor y diáconos, y que se ejercen dos ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. Am, que se ejerce por inmersión como testimonio público de su fe, am, y de su comunión perpetua con el Señor, ¿no? Por último, la última parte en esta doctrina dice, este primero, es decir, el bautismo, ¿no? Este primero es un requisito bíblico para poder ser miembro de la iglesia local, según principios bíblicos y por mandato de Dios. Los creyentes deben disociarse del mundo y de toda forma de pecado y vivir una vida de santidad delante de Dios. Y por último, tenemos la doctrina de escatología o escatos, tiene que ver con futuro, logía, estudio del futuro, ¿no? Y como acá dice, creemos en la promesa de la venida personal, ¿no? Esto se conoce como la segunda venida de Cristo, um, premilenial, es decir, antes del milenio, pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, ¿no? Um, Aquí también hay diferentes posturas, ¿no? De acuerdo a la convicción de cada pastor o cada iglesia. Hay diferentes posturas. En el caso nuestro, creemos en la promesa de la venida personal del Señor Jesús, es decir, la segunda venida de Cristo, que va a ser premilenial y pretribulacional, ¿no? Y va a ser inminente, ¿no? Es decir, en cualquier momento, ¿no? Va a ocurrir en cualquier momento. Ahora, también creemos en el arrebatamiento, en el cual los muertos en Cristo, dice el texto, resucitarán primero para estar en la eternidad, en la presencia de Dios, y los vivos serán transformados. Los creyentes serán juzgados y premiados, mientras que los hombres que rechazaron a Cristo comparecerán delante de Dios después de la tribulación, es decir, 7 años de tribulación y del reino milenial, ¿no? Y serán juzgados finalmente por el juicio del trono blanco y pasarán al castigo del eterno del lago de fuego. Y posteriormente los cielos y la tierra serán destruidos y se creará un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, en toda esta declaración están como que todos los pasos que vienen uno tras otro, desde este periodo en el que estamos, la iglesia, el rapto, tribulación en la tierra, gran tribulación, 7 años, mientras que en el cielo está ocurriendo el tribunal de Cristo, la voz del Cordero. Luego viene la segunda venida de Cristo, luego el periodo del milenio, luego el juicio del trono blanco, la condenación al lago de fuego eterno y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Todo esto son los eventos futuros, ¿no? Eventos escatológicos, los que aún están por ocurrir, ¿no? Muy bien. ¿Algunas preguntas?
¿Se entendió? ¿Me dejé entender? Sí, pastor. Al costadito de futuro, ¿cuál fue la palabrita? Escatología. Escatología. Acá lo retrocedo, si no, la diapositiva. Ahí está. Ya. Escatología. Ujú. Ese es el término técnico, teológico, am, que usted puede encontrar muchas veces en los libros de teología, teología sistemática, lo puede encontrar, teología bíblica también, ¿no? Ujú. Disculpe, pastor, Demás. todo esto de este estudio de hoy que hemos podido ver acerca de lo que estamos aprendiendo de todas estas enseñanzas, ¿no? De las, ¿cómo se llama? Las doctrinas básicas. Tiene un proceso, ¿no? Para poder llevarlo al creyente ya, obviamente, después de que él ya está congregando. Y este es que podría ser cada doctrina por una clase o un desarrollo quizás, ¿no? Más profundo o no tanto quizás, pero creo que esto es lo básico para que un nuevo creyente pueda ir ya entendiendo más y aclarando más, asentando más su convicción y conocimiento acerca de las doctrinas, ¿verdad? Sí, correcto que recuerde que si es un nuevo creyente, si es un nuevo creyente, necesitamos empezar dándole leche, ¿no? Leche espiritual, hablando de lo más básico, así como hemos venido aprendiendo desde prediscipulado, ¿no? Hemos venido aprendiendo de prediscipulado, cómo se originaron todas las cosas, o sea, tenemos que compartirle lo más básico. Si queremos darle a un nuevo creyente, queremos hablarle acerca de todos estos eventos futuros, lo vamos a asfixiar con alimento espiritual, ¿no? Lo vamos a ahogar ahí, a atorar. Entonces tenemos que tener cuidado con ellos. Debemos seguir un proceso, sí. Si ya tiene un cierto periodo de tiempo, ya está entendiendo las cosas. Y cada creyente nuevo crece en diferentes, ¿qué le diría? Diferentes ritmos, ¿no? Un creyente puede aprender muy rápido, conocer muy rápido, absorber muy rápido. Al otro nuevo creyente le cuesta un poco más todavía, ¿no? Entonces tenemos que seguir ahí un proceso con ellos. Pero como bien lo mencionó usted, esto se conoce como doctrinas básicas. Mira, nota que cuando yo estudié en el seminario, esto me enseñaron a mí en el primer año, ¿no? De seminario. Pero claramente necesitamos entender de que esto también se debería enseñar en la iglesia, ¿no? Aquí en mi iglesia ya lo he enseñado en algunas ocasiones, así como doctrinas básicas, y también hemos cogido casi un mes por doctrina, ¿no? Am, para coger 12 meses y siempre ahí con algunos domingos que se interrumpen a veces para continuar, ¿no? Entonces, lo hemos llevado así de esa manera en algunas oportunidades. Si no me equivoco, ya en este tiempo, en este periodo de tiempo que estoy aquí, eh, 2 o 3 oportunidades hemos hecho, ¿no? Y como siempre hay nuevos clientes, siempre es bueno poder volver a repasar el tema doctrinal, ¿no? Pero sí es bueno compartirlo, conocerlo. Muchas gracias.